Bueno, ¿se acuerdan? Habíamos en la clase pasada hecho el planteo sobre mm, un elemento finito de esfuerzo normal únicamente que está a lo largo de un eje, por ejemplo el eje de las X, y solamente por ser de esfuerzo normal se planteaban los desplazamientos a lo largo de ese mismo eje. ¿Mm? Habíamos equilibrado el elemento mediante el principio de los trabajos virtuales y habíamos logrado obtener las matrices de rigidez, el vector de cargas y el vector de cargas equivalente, la matriz de rigidez de ese elemento y el vector de cargas equivalente a las cargas nodales, a través de justamente del principio de los trabajos virtuales. Y esta era la expresión que representaba el equilibrio de la barra. En esta expresión, la matriz de rigidez K por los desplazamientos nodales menos las cargas nodales equivalentes eran las cargas Q, que eran las cargas nodales de equilibrio del elemento. Por eso yo les había comentado de que el método de los elementos finitos agrega al método de la rigidez la obtención de las matrices de rigidez, vectores de carga, etcétera, de un elemento cualquiera, sin necesidad de, como hicimos en el método de la rigidez, de utilizar hipótesis, por ejemplo, la de resistencia de materiales. Una vez que se obtiene esa ecuación, el proceso de ensamble de las matrices de rigidez de los elementos individuales sobre la matriz de rigidez global es el mismo que usamos en el método de la rigidez. O sea, lo que se hace para obtener el ensamble es plantear el equilibrio nodal. El equilibrio nodal se da a través de esta expresión, donde la suma de las fuerzas nodales de equilibrio de los elementos que llegan a un nodo es igual a la carga exterior que está aplicada en ese nodo. Esa sumatoria se extiende a todos los elementos que concurren al nodo que estamos equilibrando. Si hacíamos este procedimiento, llegábamos, como no podía ser de otra manera, a la matriz de rigidez idéntica a la obtenida en el método de la rigidez. O sea, la misma que se había obtenido en el capítulo anterior. ¿Y eso debido a qué? Y eso debido básicamente a que el planteo que hace la resistencia de materiales es el mismo que habíamos hecho nosotros acá al principio del desarrollo, o sea, plantea que cuando damos desplazamientos a los nodos, en estos casos, la variación o sea, el campo de desplazamiento que se genera en el interior del elemento es un campo lineal. Entonces, como los dos están planteando la misma hipótesis, se llega a la misma matriz de rigidez. Una vez, digamos, obtenida la matriz de rigidez de toda la estructura por equilibrio de los nodos, llegamos a esta expresión, que es la expresión del equilibrio, pero ahora no de un elemento, sino de la estructura completa. Esta es un sistema lineal de ecuaciones, donde las incógnitas son, por supuesto, los desplazamientos nodales de toda la malla, y para poder resolverla a esta, hay que imponer las condiciones cinemáticas de borde. Por ejemplo, en nuestro caso era poner un desplazamiento igual a 0. Si no se imponen esas condiciones,
no se puede resolver porque resulta un sistema determinado, pero con infinitas soluciones. Las infinitas soluciones son todos los desplazamientos posibles que tiene ese sistema que estamos analizando como cuerpo rígido. Al no imponer las condiciones cinemáticas, le quedan todos los movimientos de cuerpo rígido, entonces por eso no lo podemos resolver. Este sistema, o sea, la matriz K sin aplicar las condiciones cinemáticas de borde, es una matriz singular. Si aplicamos las condiciones de borde, la matriz de rigidez y, digamos, en definitiva, el sistema de ecuaciones lineales queda determinado y de solución única. Una vez resuelto este problema, o sea, resuelto los desplazamientos, podemos retroceder sobre las expresiones que habíamos visto y obtener las deformaciones y las tensiones generalizadas, que ahora vamos a hablar un poco más de las tensiones generalizadas, pero las tensiones generalizadas en el caso que estamos analizando son los esfuerzos normales en los elementos. Por otro lado, habíamos visto que este era un procedimiento aproximado y que en algunos casos los problemas que se presentan, en muy pocos por cierto, se podían obtener las soluciones exactas resolviendo la ecuación diferencial que gobierna el fenómeno. Y acá, no dijimos cómo, pero tampoco importa mucho, se ha explicitado la solución exacta, o sea, la solución de la ecuación diferencial del problema que estábamos analizando. Dijimos también que la definición global del campo de desplazamientos para toda la malla no lo vamos a ver. Y una vez que hicimos esta resolución de este problema con un solo elemento finito, lo probamos con dos elementos finitos del mismo tipo, tal y cual al que vimos en el ejemplo anterior. O sea que al ser del mismo tipo, o sea, elementos lineales de dos nodos tienen las mismas expresiones que ya vimos para un elemento. Este es el campo de desplazamiento que lo poníamos en función de las funciones de forma. Obteníamos las funciones de forma. La única, digamos, diferencia es que obviamente para cada elemento finito vamos a tener un largo que va a ser la mitad del largo de toda la barra y vamos a tener la carga que le corresponde a ese elemento, el área y el módulo de elasticidad que le corresponde a ese elemento. Todas las expresiones son idénticas. Por eso la expresión del equilibrio queda idéntica para cada barra y las de las matrices de rigidez también. Había que identificar los desplazamientos locales con los desplazamientos generales. Los desplazamientos locales sabemos que son locales porque tienen el supra arriba, el supraíndice, o sea, x1 supra 1 quiere decir que es la coordenada, en este caso la coordenada local primera del elemento 1, que se corresponde con la x1 global. La coordenada primera del elemento 2 se corresponde con la global 2. Y lo mismo con los desplazamientos. En este ejemplo de dos barras, entonces como tenemos dos barras, tenemos el equilibrio de tres nodos. Este sería el equilibrio de los tres nodos. Este es el nodo que está sobre el empotramiento, por eso el equilibrio nodal, digamos, tiene como fuerza exterior la reacción. En el nodo intermedio está la aportación de los dos elementos que concurren a él, o sea, del elemento 1 y del elemento 2, y se equilibra a cero porque allí no existía una carga concentrada. En el nodo final de nuestra malla, que corresponde con el elemento 2, aparece la carga concentrada P. Hacíamos el ensamble de la misma manera que el ensamble en el método de la rigidez y resolvíamos el sistema. Ahora la resolución del sistema tiene
apartados la fila y la columna 1, porque el desplazamiento 1 es 0, entonces estamos resolviendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son U2 y U3. Bueno, se resuelve y se obtiene, como yo les dije, U2 y U3. Una vez resuelto U2 y U3, yo puedo poner acá en este vector columna de desplazamiento los valores de U2, U3 y a U1 darle el valor 0 original. Y si, digamos, trabajo sobre la primera fila, puedo obtener la reacción del vínculo. La reacción del vínculo no es una incógnita del problema, es parte de la solución del problema. Bien, también podemos retroceder sobre las ecuaciones de deformación y obtener las deformaciones y obtener también los esfuerzos internos. ¿Hay alguna duda de lo que vimos en la clase pasada, chicos? ¿Me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Tienen alguna duda de lo que fui desarrollando más? Hice como una breve repasito de todo lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? No, profe. Bueno, entonces acá hay una gráfica que es interesante para ver qué cosas arroja de resultados el problema que estábamos analizando al resolverlo en forma exacta, o sea, resolviendo la ecuación diferencial, o resolviéndolo por un elemento de estos lineales que abarca toda la barra, o mediante dos elementos, o sea, las dos cosas que ya hemos hecho. El problema que nosotros resolvemos, entonces acá como ejemplo, es colocarle a la barra, como caso particular, una carga B, o sea, una carga distribuida uniforme de, bueno, acá dice 1 tonelada por metro, pero es como para poner un ejemplo. Y se le ha puesto al valor de P, que teníamos que era la carga que estaba en el extremo, de 0, o sea, el extremo no tiene carga P. Se ha graficado en forma adimensional los desplazamientos nodales. Digo adimensional porque acá en el eje de las abscisas se colocó X sobre L. Por eso el extremo de la barra corresponde con el 1 y el otro extremo corresponde con el 0. O sea, se graficó la coordenada X en forma adimensional. Y también se adimensionalizó el valor de los desplazamientos. O sea, acá en vez de estar graficando U simplemente, estamos haciendo U por E por A sobre L cuadrado. Entonces, ¿qué notamos? Entonces, la línea llena que está acá, esta línea llena, es la solución exacta. O sea, es la solución que da, mejor dicho, la resolución de la ecuación diferencial. Por eso la llamamos exacta. La línea de rayas es la solución dada por un solo elemento de dos nodos. O sea, esta que está acá es la solución dada por un elemento de dos nodos. Y la solución de rayas y puntos es la de dos elementos por nodo, o sea, esta y esta. ¿Y qué es lo que notamos rápidamente de ver esta gráfica? Lo primero que notamos es que tanto la solución exacta como la de un elemento, como la de dos elementos,
no tiene error, o sea, da exacta en los nodos. ¿Por qué lo notamos? Porque vemos que aquí, aquí y aquí las tres soluciones coinciden. O sea, la solución por el método de elementos finitos, este elemento en particular que nosotros hemos desarrollado, da valores exactos de los desplazamientos en los nodos. La pregunta que ustedes tienen que hacer es, esta forma de dar, esta manera de dar los desplazamientos, o sea, de darlos en forma exacta, ¿será una cosa general del método o será una cosa que corresponde con este caso particular? Bueno, la respuesta es que esto es una solución exacta muy particular. O sea, esto de que da exacto en los nodos es muy particular del caso que estamos analizando. Eso quiere decir de que la solución del método de los elementos finitos da valores exactos de los desplazamientos en los nodos para los elementos lineales. O sea, lineales son como estos, en los cuales domina una dimensión sobre las otras dos, o sea, donde planteamos solamente un campo a lo largo del eje de la barra, un campo U, y no solamente para los elementos lineales, sino para los elementos lineales que cumplen determinada condición. ¿Cuál es la condición para que ello ocurra? Si nosotros expresamos que no hicimos, pero bueno, créanme que da, la ecuación diferencial que gobierna este problema, la ecuación diferencial que gobierna es que la derivada segunda de los desplazamientos respecto del... la derivada segunda de los desplazamientos respecto de la coordenada X es la carga Q exterior. En realidad acá deberíamos poner la carga B exterior. Esa es la ecuación que se resuelve. En el caso de querer la parte homogénea de la ecuación diferencial, la parte homogénea de la ecuación diferencial es cuando la ecuación diferencial estaba igualada a 0. Esta es la parte homogénea de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué nos dice, digamos, el método? Cuando estoy hablando de elementos lineales, en las cuales el polinomio de interpolación que yo propongo resuelve en forma exacta la parte homogénea, la resolución de los desplazamientos en los nodos es exacta. ¿Cómo es la situación nuestra? Nosotros propusimos un campo de desplazamientos lineal en los nodos, en la barra de elementos finitos. Si yo derivo una vez, la función lineal me da constante. Si derivo otra vez me da 0. Quiere decir que proponer una solución lineal en este elemento finito me da como caso particular una solución exacta en los nodos. Pero este es un caso extremadamente raro dentro del método de los elementos finitos. Tiene que quedarle completamente claro que el método de los elementos finitos en general nunca va a dar exacto, ni siquiera en los nodos. Es un método aproximado. Bien. ¿Qué pasa, bueno, fuera de los nodos? ¿Qué pasa en los lugares que no son los nodos? Bueno, vemos que la solución de un solo elemento finito, que va de punta a punta, esta solución, se aparta de la solución exacta. Se aparta acá en esta cantidad. Por ejemplo, a la mitad de la barra se aparta en esta cantidad. Si tomamos la solución de dos elementos finitos, vemos que la distancia, el apartamiento que tiene es mucho menor. Y esto sí llega a una conclusión que es de orden general para el método. Con un mismo elemento,
mismo tipo de elemento, pero al colocar mayor cantidad de elementos, me voy acercando con la solución a la solución exacta. Por eso se habla de muchas veces, o van a escuchar por ahí, de refinar la malla, o sea, hacerla más finita, más densa de elementos en los lugares donde la variación de la variable que estamos analizando es muy grande. O sea, si yo conozco que, o por lo menos puedo anticipar, que en alguna región de mi estructura va a haber gradientes, o sea, variaciones de las variables grandes con la coordenada X en este caso, entonces me va a resultar conveniente colocar ahí elementos, más cantidad de elementos más chiquitos. En los lugares donde yo crea que no hay gran variación, no va a ser necesario hacer eso. Bueno, esto respecto de los desplazamientos. Pero recuerden, recién lo vimos, que una vez que tengo los desplazamientos, yo puedo pasar a las deformaciones y luego a las tensiones generalizadas. Hablamos así de tensiones generalizadas porque el método, digamos, lo llama de esa manera porque cuando hablamos de tensiones generalizadas nos referimos a las tensiones o a las integrales de esas tensiones, que en este caso la integral de las tensiones da el esfuerzo normal, si yo integro las tensiones en el área de la sección. Entonces, ¿qué pasa con las tensiones generalizadas de esfuerzo normal? Bueno, también hacemos una gráfica donde sobre el eje X adimensionalizamos las variables y la línea llena representa la solución dada por la ecuación diferencial, la línea de trazos la dada por un solo elemento y la línea de trazos y puntos la de los dos elementos finitos. Y entonces, ¿qué podemos notar? Podemos notar que ya, digamos, no puedo hablar de que tengo una solución en los nodos exacta del esfuerzo normal. ¿Por qué? Y porque nosotros resolvimos esto en desplazamiento y a través de derivaciones fuimos a parar a los esfuerzos normales. Entonces, esto sí es una regla general del método, como la solución es en desplazamiento y después derivo los esfuerzos normales, los errores que cometo en general en cualquier sección de la barra en los esfuerzos, en el esfuerzo normal, son mucho más grandes que los que tengo en los desplazamientos. ¿Por qué? Y porque estoy derivando uno de otro, estoy derivando los esfuerzos normales de los desplazamientos. Entonces, si los desplazamientos tenían un error, ese error se amplifica. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá. La cantidad de error, por ejemplo, entre la solución exacta y la de la barra única para toda la malla es esta, que es mucho más grande que la que yo tenía en el caso de los desplazamientos. Y que noto también que la solución en esfuerzo normal está como promediando, llamémosle entre comillas, promediando la solución exacta. La solución exacta acá tenía el valor 1 y acá el 0. Y la de una barra que cubre toda la estructura está como promediando, quedó en 0,5. En el caso de dos elementos para cubrir toda la malla, fíjense, nuevamente está promediando, pero está promediando en el entorno de cada elemento. Acá estaba el elemento 1. Entonces promedia ahí. Y el otro promedia acá. Y nuevamente se ve la situación de que a medida que voy colocando más elementos finitos, me voy acercando no solo ahora, como dijimos antes, en los desplazamientos, sino también en los esfuerzos normales. A ver, esto de que los esfuerzos normales que predice este elemento sean constantes, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es un caso particular? ¿Ustedes qué opinan?
¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Qué les parece? A ver, ¿por qué me dio constante el esfuerzo normal? Porque Porque es es la, como repartido, ¿no? Digamos, ¿Por qué repartido qué cosa? no, digamos, la carga horizontal está repartida uniformemente. Ajá. Y eso cómo se vincula con que, o sea, vos podés poner una carga, que no sé, en una estructura, en una viga, vos pones una carga uniforme y después te da momentos parabólicos. ¿tiene sección constante también? O- Sí, ¿No sería pero porque ¿cómo se es tiene el de diagrama? derivar una ecuación lineal, profe? Ah, bueno, ahí sí. Eso es lo que ocurre. Esta acá nos dio lineal el campo de desplazamiento. Entonces, como nosotros derivamos S para obtener las deformaciones son constantes. Como el área y el módulo de elasticidad es constante, estas funciones son constantes. O sea que los esfuerzos normales que predice este elemento lineal son constantes. ¿Por qué? Justamente por el grado del polinomio de interpolación que propusimos en los desplazamientos. ¿Mm? Eso no va a ser en general así, eso va a depender del elemento. Bien, ¿les quedó alguna duda de esta explicación? Yo, profe, tengo una duda. Sí, Em, Al principio usted había dicho que este era un caso particular, digamos que los desplazamientos den exacto en los nodos, sí, y no me quedó clara la condición. O sea, está sería que la bien. derivada segunda de u tiene que ser igual a cero. No, voy a explicar. Digamos, porque esto, digamos, no, a ver, no tiene, tiene que ver, digamos, con un caso particular. Primero, vamos a dejar lo general en claro. Les tiene que quedar claro que en general el método de elementos finitos no da valores exactos de los desplazamientos en los nodos. ¿Sí? No los da. Da valores aproximados en todas las secciones. Puede que alguna sección por alguna situación dé exactos, pero mera casualidad. ¿Está claro? Eso está claro de que el método no te da desplazamiento exacto en ningún lado. Sí, sí. En general, en general. Resulta ser de que en los elementos lineales, o sea, cuando hablo de elementos lineales hablo de elementos de barra, ¿no es cierto? ¿Eh? En los elementos de barra, quiero decir, donde hay un campo, digamos, de desplazamientos único, el U, por ejemplo, en este caso, en esos casos, ¿eh? Si el grado del polinomio que yo propongo para el elemento finito es tal que resuelve en forma exacta la parte homogénea de la ecuación diferencial, sí se da esta situación de valores exactos en los nodos. ¿Sí? O sea, la ecuación diferencial que gobierna este problema es esta. Está acá. Es esta. La homogénea de ella, o sea, la que está igualada a cero, es esta. ¿Yo qué polinomio propuse de desplazamiento para este ejemplo? Propuse uno lineal. Entonces, si yo derivo dos veces el polinomio propuesto para elementos finitos, dos veces, me doy cuenta que esta ecuación homogénea se verifica. Entonces, como se verifica esta ecuación homogénea, ¿Mm? Como se verifica esta ecuación homogénea, entonces por eso es que en este particularísimo caso de elemento lineal y con esta condición de resolver la ecuación homogénea, tengo valores exactos en los nodos. Pero es un caso particularísimo, digamos, que en general no se cumple. No sé si te quedó claro. Sí, sí, profe, ahora sí, gracias. Pero esto es porque este ejemplo muchas veces, después cuando les hacemos una pregunta, ustedes dicen, no, el método de elemento finito da valores exactos en los nodos. No, eso no es cierto. Eso no es cierto casi nunca. Esto es un caso muy particular y acá está la explicación de por qué es. Bueno, sigamos.
La interpolación sobre toda la malla no lo vamos a ver. Bueno. Entonces, ¿qué podemos, digamos, generalizar? Habíamos resuelto esta estructura con una barra de esfuerzo normal, después la resolvimos con 2 barras de esfuerzo normal, todos elementos lineales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, voy a poner n elementos sobre esta estructura. Y bueno, si yo coloco n elementos sobre esta estructura, cada una de las matrices de rigidez, si hacemos el mismo planteo, va a tener la misma forma que la forma que veníamos manejando. Es esta, donde aparecían las derivadas de las funciones de forma. Y de esta manera también teníamos las cargas nodales equivalentes. Estas son las funciones de forma que propusimos. Y en definitiva, si el módulo de elasticidad, el área y la carga son constantes, esta matriz de rigidez se transformaba en esta. Ahora es todo lo mismo que hicimos, nada más que le ponemos supra E porque hay una cantidad de n de elementos que cubren toda la estructura. ¿Cómo queda el proceso de ensamble? Y bueno, ahora queda un proceso de ensamble donde en cada línea de esta ecuación diferencial era un equilibrio de un nodo, y esto se hace, digamos, con las mismas reglas que usamos en el método de la rigidez. Entonces tenemos, esta sería, perdón, hasta acá, esta sería la matriz rigidez del elemento 1, esta sería la matriz de rigidez del elemento 2, por acá queda la del 3, y así sucesivamente hasta que queda la matriz de rigidez del último elemento, que es esta. Estos K chiquitos serían las rigideces E por A sobre L correspondiente a cada uno de los n elementos. Por otro lado, el ensamble del vector F va a quedar con las cargas concentradas que aparecen en cada uno de los nodos. Esta P1 va a ser la R, ¿no es cierto? Y esta P2, P3, Pn van a ser las cargas aplicadas en cada uno de los nodos. Simultáneamente van a aparecer los aportes de las cargas nodales equivalentes. B por L sobre 2 en el caso de la primera, y este tiene aportación de las barras de carga nodal equivalente de las barras 1 y de las barras 2. Bueno, ¿cómo se resolvía esto? Ya dijimos que esto no se podía resolver porque esta K así formulada era singular, o sea, tenía determinante nulo. Hay que imponer condiciones cinemáticas, o sea, de desplazamientos impedidos en algunos nodos, y se resuelve este sistema de ecuaciones lineal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta barra tan sencilla que nosotros estamos analizando no trae muchas complicaciones a la hora de escribir las expresiones, pero cuando estamos trabajando con elementos de barra o no elementos de barra, o elementos bidimensionales o tridimensionales que a lo mejor van a ver en la materia subsiguiente, resulta conveniente poder escribir todo esto en forma matricial. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos una forma compacta de escribirlo y nos va a permitir generalizar los resultados a cualquier tipo de elemento. Entonces, vamos a ir escribiendo las expresiones que fuimos haciendo, le vamos a suprimir
el supraíndice muchas veces, porque estamos hablando todo de un elemento, y vamos a tratar de ir pudiendo transformar las expresiones que vimos en matrices y vectores. Entonces, los desplazamientos habíamos visto que era el producto de las funciones de forma por los desplazamientos nodales. O sea que este n1 de x es la función de forma del elemento multiplicado por su desplazamiento nodal, más la n2 de x por su desplazamiento nodal, me da el campo de desplazamientos u de toda la barra. En vez de escribirlo de esta manera, a u lo vamos a escribir, como el producto escalar, escalar de un vector compuesto por n1, n2 y otro vector compuesto por u1 y u2. Si yo hago el producto escalar de estos dos, o producto matricial de estos dos, quedaría n1 por u1 más n2 por u2, que es lo que tenemos acá arriba. Entonces podemos decir que u, ahora puesto como vectorial, pero que en este caso particular es simplemente un solo número, u, el desplazamiento u, es la matriz, el vector n por el vector a del elemento. ¿Se entiende eso? ¿Cómo lo hicimos? Sí, profe. Bien, entonces ahora ya no necesito poner n1 por n1, ya sé que si lo escribo así, lo escribo en forma más compacta. ¿Qué contiene n? N me refiero a n vector, y contiene las funciones de forma dentro. ¿Qué contiene a supra e? Y contiene los desplazamientos nodales. Bueno, siguiendo con esta temática de transformar lo que vimos en expresiones matriciales y vectoriales, ahora a el campo de deformación epsilon lo habíamos expresado como la derivada de las funciones de forma, de la función de forma 1 por u1, más la derivada de la función de forma u2 por u2. ¿Qué quiere decir? Que ahora, como producto de matrices o vectores, yo lo puedo escribir como un vector o matriz, como quiera verse, derivada de n1 con componente primera derivada de n1 respecto de x, con componente segunda derivada de n2 respecto de x, y sigo manteniendo este que habíamos llamado como el vector a supra e, o sea, el de los desplazamientos nodales del elemento. Si hago 1 por dn1 más u2 por dn2, obtengo el epsilon. O sea que el epsilon lo puedo pensar, o sea, el campo de deformación lo puedo pensar como el producto matricial de B por AE. ¿Y ahora qué es esta B? Bueno, esta B es justamente esta es B. Es una matriz o vector que tiene las derivadas de las funciones de forma adentro. A esta matriz o vector lo llamamos matriz de deformación. Esto es una notación que vamos a usar cuando nos referimos a B, estamos hablando de la matriz de deformación. Bien. ¿Qué otra expresión? Habíamos visto? Habíamos visto las tensiones generalizadas. Ya les comenté recién que las tensiones generalizadas para el método pueden ser las tensiones o sus integrales. En el caso de la barra que estamos analizando, la tensión generalizada es el esfuerzo normal en la barra. ¿Cómo obteníamos el esfuerzo normal? Y agarrábamos y tomábamos las deformaciones epsilon y las multiplicábamos por el módulo de Young, con lo cual obteníamos la tensión, y lo multiplicábamos por A,
con lo cual es como integrarlo, porque las tensiones son uniformes, y en definitiva eso nos daba el esfuerzo normal, que ahora llamamos tensión generalizada. Entonces, AE lo estoy multiplicando por una matriz muy sencilla, que en este caso esa matriz ha quedado reducida únicamente a un número, que es E por A. A esa matriz de un solo elemento, una sola fila por una sola columna, lo llamamos matriz constitutiva o matriz elástica. Y le damos el nombre de la letra D. O sea que si yo hago D por B por A habíamos dicho que era epsilon, lo tenemos acá. Si yo hago D por epsilon, obtengo sigma. Entonces acá obtenemos otra expresión matricial, sigma igual D por B por A. Pero entonces las tensiones generalizadas no son tensiones, son esfuerzos normales, sería. En este caso, justamente eso es lo que yo les quiero dejar en claro. Esto de tensión generalizada para el método puede ser una tensión, de hecho muchas veces es simplemente la tensión como la definimos en la resistencia de materiales, o puede ser una integral de esa tensión en algún dominio que nosotros consideremos. Como la barra, nosotros la resumimos la sección la resumimos en un punto, entonces nosotros lo que estamos haciendo acá es considerar como tensión generalizada la integral de esas tensiones en el área. Como las tensiones son uniformes, esa integral es simplemente multiplicar por el área. La tensión generalizada acá es el esfuerzo normal. Pero la tensión generalizada puede ser simplemente la tensión en algún otro elemento finito. Depende de la formulación que nosotros hagamos. Por eso hablamos de generalizada. Lo mismo ocurre, una cosa similar ocurre con lo que denominamos deformaciones, que acá también son deformaciones generalizadas. En el caso de este elemento que estamos analizando, las deformaciones generalizadas y las deformaciones, como las definimos en la resistencia de materiales, coinciden. Pero podríamos también generar, digamos, integraciones de estas deformaciones, y por ejemplo las curvaturas podrían ser consideradas deformaciones generalizadas. Acuérdense, digamos, que existía en la teoría de flexión de vigas relaciones entre la curvatura y las deformaciones. Entonces, ese proceso de transformar una cosa en otra puede ser a través de una integración, también en el caso puede ser una derivación, etcétera. A eso le agregamos el nombre de generalizadas. ¿Se entiende la idea? Sí, ahí estamos. Por eso generalizada. Pero ojo, eso de generalizada lo llamamos nosotros, pero tiene que estar matemáticamente hecho en forma correcta. Acá, digamos, multiplicamos por A por el hecho de que las deformaciones ingenieriles son constantes en la sección. Si no fueran constantes no podría hacer esto, no podría hacer esta transformación. Tendría que haber otra en el medio. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Están correctamente hechas. No es que transformar una deformación o una tensión a generalizada simplemente siempre es multiplicarlo por algo. A veces implica cosas un poco más complejas. Pero son cosas que relacionan unívocamente la magnitud con su generalización. Bueno. Bien. Vamos a tratar en esta idea de generalizar las cosas, vamos a tratar de extender nuestra vista más allá del elemento en cuestión.
Entonces, en general, en un elemento finito, yo voy a tener una cantidad de nodos n. ¿Mm? En el caso nuestro, ¿cuánto era el n? ¿Cuántos nodos teníamos en el elemento que nosotros estábamos analizando? A ver, alguien que me conteste. 2 y después Dos. tuvimos 3. No, bueno, no, el que desarrollamos es 2. Alguien me preguntó la clase pasada por un caso de 1 de 3. ¿No? Ah, está bueno. El que desarrollamos acá, el que está en este PowerPoint, es de 2, ¿no es cierto? Bueno, pero efectivamente este número puede ser 2, 3, podría ser otros valores. Entonces, en general, le vamos a decir que la cantidad de nodos es n. Y vamos a definir a D como la cantidad de grados de libertad por cada nodo, que en este caso, ¿cuánto sería? En el caso que estamos desarrollando ahora. ¿Cuántos son los grados de libertad de cada nodo? Cada nodo tiene 3. No, estoy hablando del que estoy desarrollando en este capítulo. No de uno que vimos en el método de la rigidez. En este capítulo. ¿Cuántos movimientos posibles independientes tenía cada nodo? O sea, No cada habíamos nodo... considerado... Perdón, profe. Sí, te escucho, dale. No, habíamos considerado solo el horizontal nosotros. Exactamente, solamente el horizontal. Entonces, ¿cuánto es D? Sería 1, entonces. En este caso. Exacto, 1. Una sola, se puede mover nada más que en la dirección del eje X. Ahora, si vos me estás hablando, y si vos me estás hablando del elemento de pórtico plano, como el que vimos en el método de la rigidez, este elemento de pórtico plano. En este elemento del pórtico plano teníamos un nodo acá, otro nodo acá, y teníamos como posibles desplazamientos los desplazamientos U, los desplazamientos B y los giros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, acá, en este otro caso, ¿cuánto vale N y cuánto vale D? Y sería n igual a 2 y d igual a 3. Exacto, ahí está, ahí está. Entonces ahora queda claro qué es lo que estamos generalizando. Bien, ahora, de lo que vimos recién, nosotros hacíamos B por A, ¿y qué nos daba B por A? ¿Qué dijimos que daba B por A? Epsilon. Exactamente. Entonces, si yo estoy haciendo el producto matricial de B por A, si ustedes recuerdan la regla de producto matricial, yo siempre hago este dibujito, el producto matricial no es conmutativo, entonces tenían una matriz, tenemos una matriz B, y lo estamos multiplicando por un vector A. Si ustedes se acuerdan de la regla de producto de matricial, o sea, de la matriz B por el vector A, nosotros tomábamos cada uno de estos elementos y hacíamos el producto y íbamos sumando. Tomábamos la primera fila de B y multiplicábamos por los elementos de A y el resultado lo colocábamos ahí, ¿no es cierto? ¿Eso se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, si yo voy a hacer el producto matricial de B por A, quiere decir que ¿cuántas columnas tiene que tener B para que yo quede bien definido este producto? Y la misma fila que A. Exactamente. Por eso, ven, la cantidad de columnas de B es N por D. ¿Sí? Y la cantidad de filas de B tiene que ser igual a la cantidad de componentes
que tiene el resultado de B por A. El resultado de B por A era epsilon, o sea, epsilon era igual a B por A. En el ejemplo que venimos desarrollando, ¿cuántas componentes tiene la deformación? O sea, ¿qué valor tiene T? A T le vamos a dar al número de componentes de la deformación epsilon. ¿Cuántas tiene? ¿A alguien se le ocurre cuántas componentes tiene E? ¿Cuántas tipos de E distintas vimos en este elemento? ¿No debería ser la deformación horizontal? Sí, ¿cuántas E? ¿Cuántas deformaciones horizontales tengo? Era 2, Una sola. profe. ¿Eh? ¿Cómo? ¿No era U1, U2? No, estamos hablando de deformaciones, no de desplazamientos nodales. Una sola, profe. Una sola, exactamente. La única deformación que hay en nuestro elemento es la epsilon x. No hay otra. No es que no hay otra, hay otras, pero digamos, en la formulación que hicimos del elemento solamente consideramos epsilon x. O sea que t vale 1. Entonces, fíjense que en el ejemplo que estamos desarrollando, B, ¿qué dimensión tiene? Tiene n por d. O sea que tiene 1, 2 por 1. ¿Está bien? O sea, B es de 1 por 2. Tiene una fila y dos columnas. Y es lo que vimos, lo que habíamos visto. Acá lo vimos, ¿ves? Tiene una fila y dos columnas. ¿Y qué hay adentro de cada una? Las derivadas de las funciones de forma. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando teníamos la deformación, después la transformábamos en tensiones multiplicándola por la matriz de elasticidad D. En general, en el método, nosotros, no es una regla, pero es muy común que asociemos cada componente de epsilon con una componente de sigma. O sea, la dimensión T de sigma es la misma que la de epsilon. Si tengo un solo epsilon, como en este caso, voy a tener un solo sigma, que este sigma ya sabemos que es 1. Entonces, la matriz D, para poder multiplicar a epsilon, tiene que tener ¿cuántas columnas? T columna, porque era la cantidad de componentes de epsilon que me había quedado. Y tiene tantas filas como componentes de sigma, pero en general, como las componentes de sigma son las mismas que las de epsilon, en este caso, D va a tener T por T. ¿Y cuánto? Si dijimos que T vale 1, entonces, ¿qué dimensión tiene esta matriz para el ejemplo nuestro? 1 por 1. 1 por 1, o sea que D, ¿qué es? Un escalar. ¿Y era así? Sí, claro. Es E por A. Bueno, cuando hago este D por esto, obtengo sigma X, que es un solo número. O sea, sigma de 1 por 1. Bueno, vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales para equilibrar a la barra, pero ahora lo vamos a hacer en forma genérica. O sea, en vez de hacerlo como lo hicimos antes, para las funciones de forma, etcétera, vamos a utilizar estas expresiones matriciales para aplicar el principio de los trabajos virtuales. Y ahora es la misma expresión que antes, pero ahora, como son vectores, tengo que tener cuidado de cómo hago los productos. El trabajo virtual interno, que antes era
era sigma por la deformación virtual, ahora eso se transformó en un producto escalar de dos vectores, o sea, un producto de la deformación, el vector de deformación virtual transpuesto por el vector de sigma. ¿Por qué traspuesto, Ahí profe? lo voy a, justamente a eso voy. Fíjate una cosa, digamos, el epsilon, el epsilon era B por A. Pero imaginemos un caso, ¿no es cierto?, que la dimensión de B no sea solamente una fila, sino que la dimensión de B está compuesto por más de una fila. Entonces, ¿eso qué significa? Que epsilon en realidad, a diferencia de este ejemplo, va a ser un vector, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo? Un vector que va a tener una cantidad de componente igual al número de filas de B. ¿Sí? O sea que epsilon es un vector. Como ejemplo puedo citar que aparezca acá, que yo, epsilon x, epsilon y, epsilon xy. ¿Sí? ¿Está bien? Es un vector, como está definido acá, un vector columna. Entonces, si yo quiero hacer ahora la variación del trabajo interno, tengo que hacer el producto de cada una de las componentes de deformación virtual por su componente de tensión real. Entonces yo lo tengo que transponer para ponerlo en vector fila y multiplicarlo por el sigma en vector columna, de manera de hacer este producto, este por este, este por este, este por este, y cuando haga todo eso y lo sume, me dé este valor, que es el trabajo virtual interno, que es un escalar. Por eso se transpuso. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien, entonces eso es lo que estamos haciendo, porque ahora ya no tenemos necesariamente números. Antes no lo escribíamos así, ahora tenemos vectores, entonces tenemos que tener esos cuidados. Lo mismo o parecido pasa con el trabajo virtual externo, que estaba compuesto del trabajo de las cargas distribuidas más el de las fuerzas nodales. El de las cargas distribuidas, entonces ahora el vector U, que es un vector columna, lo tengo que transponer para hacerlo vector fila y multiplicarlo por la carga e integrarlo. El trabajo virtual interno estaba compuesto por el trabajo de las cargas distribuidas más las de las fuerzas nodales de equilibrio. Las fuerzas nodales de equilibrio va a ser, ¿cuáles? Las llamamos Q, y va a ser los Q por los desplazamientos. ¿Qué desplazamiento? Ahora ya no hay integración porque estos desplazamientos son los desplazamientos donde aparecen las Q, o sea, donde aparecen las fuerzas nodales. ¿Y dónde son? En los nodos, en los desplazamientos nodales. Por eso aparece el desplazamiento nodal virtual traspuesto. Bueno, acá simplemente con una regla del producto de matrices, cuando nosotros transponíamos una matriz, el producto que él generaba, o sea, epsilon era B por E. Pero si yo hago la traspuesta de epsilon, es lo mismo que multiplicar al revés, pero traspuesto. O sea, si epsilon es igual a B por A, matemáticamente la traspuesta de E es A traspuesta
B traspuesta. Entonces, acá está lo escribimos en términos de los desplazamientos y deformaciones virtuales. Entonces, sabiendo esta regla, lo ingresamos acá dentro de la ecuación del principio de los trabajos virtuales, lo reemplazamos y nos queda D por B por A, que esto era sigma, lo vimos recién, por la deformación virtual traspuesta. Y eso es los desplazamientos nodales traspuestos por B traspuesto. Reemplazamos del otro lado lo que era el trabajo externo, lo pasé del otro lado, por eso aparece con el signo menos, y acá aparecen los desplazamientos virtuales que están reemplazados acá, multiplicados por B e integrados. Y quedó del otro lado simplemente el trabajo de las cargas nodales, que es lo mismo que teníamos antes. Si yo saco factor común, los desplazamientos virtuales, me queda todo lo demás en corchete, pasé este al otro lado y me queda todo este corchete igualado a 0. ¿Hay una duda hasta ahí de lo que hice? ¿Hay alguna duda? No, profe. Está todo bien. Me van siguiendo, ¿no? El planteo. Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Estos son, ahora ya no son valores numéricos, sino son todos vectores y matrices. Si la barra está en equilibrio, la ecuación de principio de los trabajos virtuales se tiene que cumplir para cualquier desplazamiento virtual, no para uno en particular, para un cierto vector delta AE, sino para todos. Entonces, para que eso ocurra, para que cualquiera sea lo que ponga acá, lo multiplique por esto y me dé 0, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que este corchete sea nulo, no queda otra. Entonces, igualamos a 0 este corchete, con lo cual desaparece el desplazamiento virtual y nos queda esta ecuación. Fijémonos que esta ecuación es lo mismo que habíamos obtenido antes. Esto que está acá, es la matriz de rigidez K del elemento. Esto que está acá es el vector F de cargas nodales equivalentes. Y esto que está acá es justamente las cargas equilibrantes en los nodos. O sea que llegamos a la misma expresión de siempre, pero ahora ya sabemos, digamos, en términos matriciales, cómo lo podemos expresar. A esta matriz de rigidez la puedo expresar como la integral de B traspuesta por D por B diferencial de X. Y al vector de cargas nodales equivalentes lo expreso como N traspuesto por B diferencial de X. O sea que ya no tengo que, digamos, hacer todo lo que hice al principio. Ya tengo una expresión matricial general para el método. Si ahora yo quiero ir al revés, lo quiero particularizar, yo puedo hacerlo rápidamente. Yo digo, ¿cuánto vale n? Es un vector que tiene tantas componentes, tantas columnas como nodos, o sea, 2. ¿Y qué tienen adentro? Bueno, estas funciones de forma que ya fueron las que ya vimos. ¿Qué tiene B adentro? Las derivadas de n, que son estas. ¿Qué tiene D adentro? Esto. ¿Qué tiene B? Esto. Entonces, ahora, simplemente formulando esto correctamente, yo puedo calcular la matriz de rigidez sin aplicar el principio de los trabajos virtuales. Voy directamente a esta expresión, que K es B traspuesta por D diferencial de X.
Entonces, acá ¿qué aparece? Aparece B traspuesta, ¿ven? Esto es B traspuesta. Acá aparece D y acá aparece B. Y lo integro. Lo integro y llego, por supuesto, a la expresión que ya vimos de la matriz de rigidez. Lo mismo puedo hacer con el vector de cargas nodales equivalente a las cargas interiores en el elemento. Acá, esto que está acá es el N traspuesto. Y acá aparece simplemente B. El L se fue intercambiado acá. Y bueno, lo integro y me da eso. Ahora, vamos a pensar este proceso que hicimos, pero en vez de pensarlo, digamos, como B completo, con B completo, podemos particionar a la matriz B en submatrices. ¿En cuántas submatrices? Vamos a particionarla en tantas submatrices como nodos tengamos en el elemento. Entonces, a la B, como teníamos dos nodos, la podemos particionar en dos subvectores, tanto a la B traspuesta como a la B. Cuando yo hago este producto me queda, y el D al ser un escalar, me queda 4 submatrices. Esta sería la submatriz asociada al nodo 1, nodo 1. Esta es la submatriz asociada al nodo 1, nodo 2. Esta al nodo 2, nodo 1, y esta al nodo 2, nodo 2. Entonces yo podría, digamos, hacer estas integrales a nivel de cada una de estas submatrices y completar de esa manera la matriz de rigidez. Lo mismo podría hacer a nivel de subvectores la carga nodal equivalente. Tengo dos nodos, entonces tengo el N1 traspuesta y el N2 traspuesta. Entonces podría integrar cada una de estas componentes y obtendría las componentes del vector F. Quiere decir que yo puedo poner una expresión de la matriz de rigidez y del vector nodal de cargas equivalentes a nivel submatricial, digamos, donde el K sub IJ del elemento sería la submatriz asociada con el nodo I y con el nodo J. ¿Qué dimensión tiene esa submatriz? Bueno, la submatriz va a tener la dimensión de los grados, es una submatriz cuadrada de dimensión igual a los grados de libertad que había en cada nodo. Como los grados de libertad en cada nodo era D, entonces quiere decir que esa submatriz es de D por D. Y puedo integrarla. El BJ por D por BI traspuesta. A ver si esto más o menos se entendió lo de las submatrices. ¿Qué dimensión tienen las submatrices en el ejemplo de la barra que estamos analizando? Sería la cantidad de nodos que tenemos. No, ¿Dos por no. dos? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Que era de D por D. ¿Qué era D? 1 por 1 sería, profe, que son los grados de libertad. Claro, es en este caso la submatriz es directamente un escalar. Un escalar. O sea, cada submatriz tiene, o sea, cada uno de estos, hablado de submatriz de esto es una submatriz. Cada una de estas submatrices tiene son submatrices cuadradas y su dimensión es el número de grados de libertad del nodo que está, de los nodos en el elemento. Entonces, esta sería una submatriz de D por D, o sea, de 1 por 1. Es un escalar, que es lo que habíamos visto. La matriz de rigidez de esta barra era de 2 por 2,
porque cada submatriz era un solo elemento. Bueno, y a su vez cada subvector va a tener ¿cuántas componentes? Y D componentes. ¿Mm? Porque cada subvector, digamos, va a tener tantas componentes como grados de libertad tiene un nodo. Como el nodo tiene un solo grado de libertad, este tiene una sola, cada subvector va a tener una sola componente. Si lo aplicamos a nuestro ejemplo, entonces quedaría la forma que quedaría la matriz de rigidez, la submatriz de rigidez IJ sería la integral de ¿qué? De dni derivado respecto de x por e por a, dnj respecto de x diferencial de x. Esa integral si los dos índices son los mismos, o sea, ya lo vimos, si los dos índices son los mismos, ¿qué quiere decir? Si estoy hablando del K11, del K22, acá queda un 1 esto. Y la matriz de rigidez es simplemente todos 1 multiplicado por E por A sobre L. En el caso del vector de cargas equivalentes sería el NI por B, o sea, quedaría B por L sobre E, B supra E dividido 2. ¿Esto por qué? Porque tenemos que, en este caso tenemos D que vale 1, o sea, un grado de libertad por nodo, y tenemos la cantidad de deformaciones y tensiones en nuestro elemento es 1. Bueno, entonces podemos llegar a un resumen final de cómo es el método, o sea, qué pasos va dando el método a lo largo, digamos, de toda la resolución. El primer paso, que lo llamamos discretización, consiste en dividir a la estructura en una serie de pedazos de dimensión finita, de manera de que cuando yo uno esos pedazos se reconstruye el continuo. Esos pedazos los denominamos elementos finitos y se conectan a sus vecinos, a los otros elementos finitos, o a los vínculos, o a las cargas, solamente en puntos determinados de esos elementos finitos que denominamos nodos. Esta partición del continuo en elementos finitos tiene que ser tal de manera de que no haya ni zona, ni huecos, ni sobreposiciones, ¿no es cierto? O sea, lo que está dentro de un elemento finito no puede estar adentro de otro. Y un lugar donde había continuo tiene que haber por lo menos un elemento finito. Esta discretización es única para una dada una estructura. ¿Hay una sola discretización posible? No, profe. Lo Claro, aproxima tanto hay como infinito. quiera. Sí, aproximar o no aproximar. Podría, digamos, usar la misma cantidad de elementos y tener discretizaciones distintas, ¿no es cierto?
¿Está claro eso? No solo por la cantidad, sino por el tamaño y la conexión de los elementos entre sí. Claro, claro. O sea, en principio hay infinitas de estas mallas de elementos finitos que yo puedo generar. Como idea les tiene que quedar que a medida que la dimensión del elemento finito se vuelve más chica, ¿qué ocurre? Ocurre que nos aproximamos más a la solución exacta. A medida que colocamos más elementos finitos, obviamente el sistema de ecuaciones lineales que resolvemos es más grande. Por lo tanto, no podemos colocar una cantidad enorme porque no entraría dentro de nuestra computadora. ¿Podemos colocar cantidades grandes? Sí. Enormes, indefinidas, no, porque es una cantidad finita que va a tener que entrar en la memoria de nuestra computadora. Los elementos finitos solamente están conectados a través de sus nodos. O sea que las zonas de contacto entre elementos finitos que no son nodos pueden moverse una independientemente de la otra. Esto ahora parecería, digamos, difícil de entender, porque en los elementos lineales, si yo tengo un elemento lineal, la única manera que un elemento lineal toque con otro elemento lineal es a través de un punto. Entonces, esto mucho parece no entenderse. Pero, como para que a ustedes le quede la idea, imagínense si hubieran tenido elementos finitos bidimensionales. Imaginemos que tenemos este elemento finito, qué sé yo, Le estoy haciendo cualquier figura. Entonces, los nodos, imaginemos que fueran este nodo, que pone en contacto este elemento finito número 1 con este elemento finito número 2. Cuando el elemento finito 1 se deforma, este nodo va a parar acá, este nodo va a parar acá, y el contorno del elemento 1 hace esto. O sea que esta es la forma que tiene luego de la deformación el elemento finito 1. El elemento finito 2, por supuesto, como tiene en contacto los mismos nodos, en los nodos vale lo mismo el desplazamiento, pero la línea de contorno que describía 1 y la línea de contorno que describe 2 no tienen por qué coincidir luego de la deformación. Solamente coinciden los desplazamientos en los nodos. En el resto no necesariamente va. En algún elemento finito puede ser, en algún elemento finito no. La continuidad del continuo está respetada solamente en los nodos. Entonces dijimos que a medida que voy poniendo elementos finitos más chiquitos y por lo tanto más cantidad, requiero más memoria y me acerco mejor a la solución exacta. También, ese sería un método de lograr mayor precisión. Bueno, pongo más elementos y obtengo mayor precisión. Otro método para lograr esto sería decir, no, yo no voy a colocar más cantidad de elementos porque no dispongo de mucha memoria en mi computadora, porque no lo puedo hacer o no lo quiero hacer. La otra manera de obtener más precisión es aumentar el grado del polinomio de interpolación del elemento que estoy tomando.
¿Eso cómo sería, digamos, en un ejemplo? En el ejemplo que nosotros vimos, es como si yo, en vez de poner elementos lineales, hubiera puesto elementos cuadráticos, por ejemplo. Entonces, no sé, dibujo una cosa. Pongo un elemento cuadrático, en realidad no sé si, o cúbico, no sé, de un grado mayor, y obtengo esa curva. Entonces, en definitiva, tengo dos procedimientos. Tengo, para aumentar mi precisión, tengo el procedimiento de aumentar la cantidad de nodos, o sea, hacer elementos cada vez más chiquitos, o aumentar el grado del polinomio. Ese uno se llama, cada uno tiene un nombre, no lo vamos a confundir. Cada uno tiene un nombre. Bien, entonces una vez que hice esa discretización, yo me voy a calcular las matrices de rigidez de cada uno de los elementos. ¿Cómo lo hago? Como la integral de b traspuesta por d por b, ¿no? Y esto lo puedo realizar en términos de submatrices. De submatrices, ¿cuántas submatrices tiene? Y tiene una cantidad de submatrices igual a la cantidad de nodos que yo tengo en el elemento. Lo puedo integrar por submatrices. Y lo mismo con el vector de carga nodal equivalente. Va a tener tantas componentes como nodos tenga mi elemento. No tantas componentes. Cada cantidad de subvectores va a tener una cantidad de subvectores tantos como nodos tenga el elemento. Bueno, luego viene el proceso de ensamble. En el proceso de ensamble, a ver, ustedes me dicen, ¿en qué consiste el proceso de ensamble? Este proceso de ensamble. ¿Cómo obtengo esta ecuación? A ver, ¿a alguien se le ocurre o se acuerda? Se ensambla la matriz de rigidez y el vector de cargas F. ¿De dónde derivaba ese proceso de ensamble? Del equilibrio de los nodos, ¿era? El equilibrio de los nodos, exactamente. Cada una de las filas de esa ecuación es el equilibrio en un nodo. ¿Eso qué me dice a mí respecto del método? Que independientemente de si yo entré bien las cargas o entré mal las cargas, siempre, ¿qué va a pasar con la estructura? Si cada nodo está equilibrado, ¿qué significa eso? ¿Qué va a pasar con la estructura siempre, siempre? A pesar de que haya entrado mal las cargas. Va a estar en equilibrio global. Porque si todos los nodos están equilibrados, quiere decir que toda la estructura está equilibrada. Por eso siempre la solución es una solución equilibrada, la del método de elementos finitos. Profe, O sea, hablar de equilibrio global es lo mismo que decir equilibrio como rígido, digamos, o... a ver, no exactamente, digamos. Equilibrio global quiere decir que se cumplen las ecuaciones cardinales del equilibrio, esas que vimos allá por estática. ¿Sí? Eso es lo que significa equilibrio global. Perfecto. Después Sí. el cuerpo puede ser rígido o no rígido. O sea, si estamos hablando de una estructura isostática, eso es lo que estamos hablando. Si hablamos de una estructura isostática, no me va a importar la deformación a la hora de plantear el equilibrio. Si estoy hablando de una estructura hiperestática, voy a tener que plantear la deformabilidad para poder resolver el equilibrio, porque si no, no me alcanzan las ecuaciones.
Cuando hablamos de equilibrio es cumplimiento de las ecuaciones cardinales del equilibrio y nada más. ¿Mm? Perfecto, profe. Gracias. Bien, o sea que eso quiere decir que, en conclusión, el equilibrio se está dando, el equilibrio en el método de elementos finitos se está dando a nivel de los nodos, de cada uno de los nodos. Y por lo tanto se da a nivel de la estructura completa. Fuera de los nodos, adentro de los elementos, ¿cómo se cumple el equilibrio? ¿Por qué sé que se cumple el equilibrio? ¿O se cumple nada más que en los nodos? Si estoy adentro de un elemento finito, ¿se cumple el equilibrio del elemento finito? ¿Qué les parece? ¿El elemento finito está en equilibrio, sí o no? No ya los nodos. Sí, yo pienso que sí. ¿Y por qué? ¿Dónde lo estoy asegurando? En algún paso lo hice, ¿no? El equilibrio en los nodos y sobre todo entonces el equilibrio en la estructura completa es por esta ecuación que es K por A igual a F. Ahora, dentro de cada elemento, ¿por qué está equilibrado? En algún lado lo tengo que asegurar. Y, profe, en la expresión de trabajo virtual Exacto. estarían haciendo toda la estructura. La expresión de trabajo virtual es el equilibrio en el elemento. El equilibrio en el elemento. Muy bien. Entonces, tengo equilibrio, pero quiero que les quede otra idea también de esto. El elemento está equilibrado como conjunto. O sea, todo el elemento está en equilibrio. Sin embargo, puede haber, digamos, como es un equilibrio a términos integrales, como ustedes vieron, el principio de trabajo virtual plantea el equilibrio en términos integrales, puede haber pequeños sectores dentro del elemento finito que no estén en equilibrio completamente. Porque para digamos, tener un equilibrio punto a punto en el elemento finito tendría que haber resuelto en forma exacta la ecuación diferencial y eso yo no lo hice. Con lo cual, el principio de trabajo virtual me asegura equilibrio como conjunto de esa parte llamada elemento finito, pero no de cualquier subconjunto de puntos de adentro del elemento finito. Porque no resolví la ecuación diferencial. Bien. O sea que eso con respecto al equilibrio. Y con respecto a la compatibilidad, ¿qué les parece? ¿Cómo hago cumplir la compatibilidad? Cuando impones alguna condición de vínculo, profe, Esa alguna condición está bien, cinemática. sí, eso es parte de la compatibilidad, sí. Esa sería la compatibilidad con los vínculos externos. Cuando yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, yo digo, bueno, estos desplazamientos los conozco. Ahí cumplí la compatibilidad con los vínculos externos. Ahora, hablemos de ahora un poco también de la compatibilidad interna. ¿Qué quiero decir? La compatibilidad adentro de un lugar donde no está vinculado. ¿Qué les parece? ¿Cumple, no cumple? ¿Alguna idea?
Si no No, cumpliera... Sí, Sí, te escucho, dale, te escucho. No Decime. pasa igual que en el método de las rigideces, que la Y compatibilidad. debe pasar, claro, tiene que pasar, porque esta es una generalización del método de la rigidez. Entonces, ¿dónde y cómo se cumple la compatibilidad? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Cumplir la compatibilidad interior significa que el continuo que tenemos, que dividimos, no se corta, no se rompe, no se sobrepasa, no se solapa, ¿no es cierto? Eso significa. Entonces vamos a empezar por los nodos. La compatibilidad en los nodos que no están vinculados. Yo estoy asegurando la compatibilidad en los nodos porque cuando yo hago el proceso de ensamble, yo identifico con un solo nombre a los desplazamientos de todos los elementos que concurren a ese nodo. O sea que no puede haber dos desplazamientos distintos. Esa identificación que hago de los desplazamientos con la numeración global, me está asegurando la compatibilidad de desplazamiento en todos los nodos de la malla. ¿Por qué? Porque le di un solo nombre, tiene un solo valor, o sea que todos los elementos finitos que están unidos a ese nodo no se separan ni se solapan en ese lugar. ¿Está bien? Bueno, esa es la compatibilidad, digamos, en los nodos. Vamos a ver la compatibilidad en el interior de cada elemento. Bueno, como yo he impuesto funciones continuas de desplazamiento, la función lineal es una función continua, entonces esas funciones son compatibles. ¿Por qué? Porque ahí no va a tener una discontinuidad, o sea, no va a haber dos puntos que tengan coordenadas distintas. Cada punto queda con una única coordenada, con lo cual estoy, al colocar funciones continuas adentro del método, en las funciones esas de interpolación, yo estoy asegurando la compatibilidad interna dentro de cada elemento. Entonces solamente me quedaría, digamos, como lugar donde no estoy asegurando la compatibilidad en los bordes de unión entre elementos distintos. Por ejemplo, acá tengo un punto y acá tengo otro punto, ¿no? Como lo que yo uní son los nodos, pero el borde en común no queda unido, entonces puede existir en los bordes en común que no sean los nodos entre elementos cosas no compatibles. Eso no ocurre en el caso de los elementos de barra o lineales, porque al estar unidos únicamente en un punto, la compatibilidad, este tipo de problema de compatibilidad no existe. O sea que la compatibilidad en los elementos de barra es completa, porque adentro del elemento se cumple por usar funciones continuas y en los puntos de unión por ser nodos. O sea, este problema no existe. Bueno, una vez que hago el ensamble de la matriz y aplico las condiciones de contorno, puedo resolver el sistema de ecuaciones, o sea, acá lo ponen como la inversión de la matriz de rigidez y obtener los desplazamientos en toda la malla. Una vez que tengo los desplazamientos en toda la malla, puedo extraer los desplazamientos de toda la malla a los que corresponden a cada elemento, multiplicarlo, esto por ejemplo del elemento E, el desplazamiento del elemento E lo extraje de los desplazamientos generales de toda la malla,
lo multiplico por la matriz B de deformación y obtengo las deformaciones adentro de ese elemento. Luego hago lo propio, o sea, multiplico por la matriz de elasticidad o matriz constitutiva D y obtengo las tensiones adentro del elemento. Y ahí termina el método. Bueno, hasta acá vamos a llegar con el método de elementos finitos. Quiero que me digan si les quedó alguna duda. Por el momento no, profe. Bueno. Bueno, si no les quedó ninguna duda, nos vemos entonces en la próxima clase. Y ya saben que si quieren alguna consulta me tienen que escribir y yo les voy a poner un día de consulta a los horarios que a ustedes les convenga. Así que bueno, eso es todo por ahora. Los